Hola, ¿qué tal mis queridos amigos de YouTube? Un saludo de vuestro servidor, Juan Martín, y muchas gracias por vuestra atención. Y bueno, aquí estamos con un nuevo episodio de Expediente X de comentarios desaparecidos. Y para los que no sepan de qué va el asunto, porque hay ya algún que otro vídeo subido donde explico siempre lo mismo, pero para el que lo vea por primera vez, pues aquí tenemos, por ejemplo, si os fijáis, este comentario que le escribo a los de Euronews y les pregunto por qué le respondo a Germán Asencio en el comentario iniciado, que es este de aquí, de Marlon, que dice que Israel jamás será destruido con total educación, pero mis respuestas ya no aparecen. Claro, lógicamente, los únicos que tienen la capacidad de hacer tal cosa serían los de Euronews. Pero el hecho de que este comentario sí que haya aparecido me indica que no estoy bloqueado en este canal, porque a veces sucede que me bloquean en algún canal, pero no es el caso. Pero bueno, entonces aquí tenemos el comentario de Marlon, ¿vale? Podéis ver que tienen 9 respuestas y todo iba bien, como podéis ver, hasta que llega Germán Asencio, que es este de aquí. Vale, yo le contesto y aquí ya no me permite contestarle, o sea, contestarle a lo que él dice. Curiosamente, este comentario de protesta sí que ha salido. Germán Asencio es este de aquí, tiene este canal que, como podéis ver, está más pelado que el culo de un mandril, con perdón de la expresión, ¿vale? Y por otro lado yo tengo aquí en el Vivaldi, que es otro navegador diferente, tengo abierto el mismo comentario, el mismo vídeo, pero además con el enlace específico a este comentario para que salga directamente. Y como podéis ver, pues aquí lo tenemos, y así puedo saber que ha salido esta respuesta de verdad, es decir, que los demás, que no sea yo, estando en mi perfil, sí que ven esa respuesta, y también puedo ver esta. Por eso yo sé que esas dos sí que han salido, ¿vale? Así que bueno, pues nada, vamos a ello. Fijaros que él, por ejemplo, aquí ha puesto unos comentarios que no se puede decir que sean cortitos, particularmente este. Fijaros que es un tocho, ¿verdad? Y yo voy a tratar de responderle, ni más ni menos, es decir, con toda normalidad. Fijaros en el comentario que no ponen nada del otro mundo, yo no le falto el respeto a nadie, ni nada por el estilo. Pues lo cierto es que ya miré una enciclopedia, porque él me recomienda que, por aquí, que mire una enciclopedia. Y el caso es que, pues es que eso ya lo había hecho hace años, ¿no? Lo de mirar la enciclopedia, porque de hecho hay un etnógrafo, historiador y orientalista y antropólogo que es húngaro judío, y comienza el artículo Judíos de la Enciclopedia Británica de la siguiente forma. Dice: los hallazgos de antropología física, al contrario de la creencia generalizada, muestran que no existe la raza judía. Las medidas antropométricas de grupos judíos en muchas partes del mundo indican que difieren enormemente unos de otros con respecto a las características físicas más importantes: altura, color de la piel, masa encefálica, índice facial, grupos sanguíneos, etc. ¿Vale? Eso está en la Enciclopedia Británica, en el volumen 12, página 1054. Pues nada, vamos a ello. Ya aquí me sale el comentario, como podéis ver. Recargo. Teníamos 9 respuestas, acordémonos.
Bueno, aparentemente la ha cogido, pero como podéis ver no sale. En realidad no haría falta siquiera que yo lo compruebe aquí, porque viendo ya que no sale en el Firefox, pues en el Vivaldi, que ni siquiera entro de forma anónima, ¿no? Que ni siquiera no he entrado con mi perfil, pues ni siquiera son 10 respuestas, ¿vale? Obviamente no está. Estamos. Entonces, claro, tal y como le advierto, como no me salen los comentarios, pues tendré que hacerte un vídeo para contestarte donde se vea cómo escribo uno y no aparece. Y ya digo que tengo una colección de ellos. Y de paso, pues vamos a aprovechar para contestarle como se merece. El caso es que yo le había empezado a contestar señalando ese texto de la Enciclopedia Británica, porque precisamente el mito del judío étnico oriental, el judío secular, la raza judía, o como lo queramos llamar, es la supuesta conexión con la que el sionismo, que no el judaísmo, pretenden un supuesto derecho a llegar 2000 años después y apropiarse de Palestina. Como decía el historiador israelí Shlomo Sand en una conferencia en Londres, luego veremos algún extracto, y en el libro que presenta en dicha conferencia, titulado El invento del pueblo judío, se insiste en la idea del pueblo judío porque un pueblo implica tener una tierra, es decir, en el sentido de que, por ejemplo, de cara al derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas le otorga derechos a las personas, o sea, a un pueblo, por vivir en un territorio, pero no a una comunidad religiosa. Bueno, ya sabemos que está el Vaticano, pero es otro fraude. El Vaticano en realidad es un Estado con un jefe de Estado que tiene mucha pasta además, con un ejército y tal, o sea que es una cuestión de política, igualmente. Pero el caso es que de ahí su engañosa insistencia en este concepto. Y de hecho comienza con una frase diciendo: los judíos tienen un vínculo histórico con la tierra. Pero claro, esta falacia tiene más de una arista. Y antes de entrar en eso, pues me gustaría hacer una breve reseña sobre el citado autor del artículo Judíos en la Enciclopedia Británica. Rafael Patai fue un académico antropólogo que poseía un conocimiento íntimo sobre la Biblia y era un experto en las principales culturas de Oriente Próximo, tanto del folclore de la judía como la musulmana, y que falleció a los 85 años, como podemos ver en este artículo del New York Times, y nació en Budapest, donde obtuvo su primer doctorado, y el segundo de la Universidad Hebrea en Jerusalén, donde fundó el Instituto Palestino de Folclore y Etnología, del que fue director hasta 1947. Lógicamente, en cuanto los sionistas invadieron aquello, pues le expulsaron por contradecir los mitos fundacionales israelíes y cerraron el instituto. Entonces se fue a los Estados Unidos, donde fue profesor de antropología en el Drexel College, especializado en conocimientos hebreos antiguos. Dio conferencias en prestigiosas universidades como la de Pensilvania, Princeton o Columbia, y escribió más de 35 libros, como por ejemplo la Enciclopedia del Folclore Judío y Tradiciones, los mitos hebreos o el mito de la raza judía, precisamente. O sea, que no eran tonto las tres ni se buscaron al primero que se encontraran por la calle para escribir el artículo. Pero en fin, amigos, resulta evidente que hay cosas que no quieren que sean divulgadas y por eso ponen en marcha, cabe pensar, ¿no?, digo yo, determinados algoritmos que impiden que un comentario de alguien que a lo mejor contenga alguna palabra determinada o algo se haga público. Pero siguiendo con las paridas del usuario Germán Asencio, bueno, si tuviera que ponerme a desmontarlas una a una de forma rigurosa, nos daban las uvas aquí. Así que me voy a centrar simplemente en los conceptos falaces fundamentales
y más engañosos. Y ya me he preparado aquí el saco de las comillas descomunales para ir sirviéndome, y ya dejaremos que lo demás se caiga por su propio peso, digamos. Como decía, lo de señalar de forma obsesiva que son los judíos los artífices de la fundación de Israel, del Estado de Israel quería decir, es para un fanático que quiera mantener engañado a todo el mundo fundamental, pero da igual las veces que lo quiera repetir, o como se lo dice en mitad de una misa en hebreo, da igual, es radicalmente falso, por difícil que le parezca a quien sea de creer, además. Entonces, como está claro que en lo que a mí respecta no existe una etnia judía, una raza judía, obviamente cuando hablo de un judío me estoy refiriendo a un individuo fiel a dicha religión. Bueno, pues aunque no lo creáis, los judíos, los de verdad, desde que se expone el sionismo político, o más concretamente israelo-sionismo, de forma pública, se opusieron rotundamente a la creación de un Estado judío. Y desde ese momento no han cesado las voces de los verdaderos judíos de oírse oponiéndose a algo que ellos mismos consideran un error grave de interpretación de la Biblia, digamos, e incluso herético, porque para los verdaderos judíos, Israel es un concepto totalmente distinto, más de carácter espiritual que geopolítico, digamos, y que no se materializaría hasta la llegada de un Mesías. Y sobre todo la Biblia les prohíbe específica, clara y terminantemente cualquier intento de adelantar este evento, digamos. Además, los judíos de verdad, antes de que llegara el sionismo, vivían tranquilamente con árabes, ahí en Palestina, con cristianos, musulmanes y lo que hiciera falta sin problemas, con los roces que pueda tener cualquier otra comunidad normal. Hasta que llega el sionismo con una actitud extremadamente agresiva, racista y acaparadora, que fue lo que empezó a provocar un rechazo entre los árabes y otras comunidades que vivían allí y dando origen ya a las primeras revueltas. Los judíos, entre comillas, nunca han sido el problema en Palestina, ni lo son hoy, que como veremos los auténticos se ponen del lado de los palestinos en las manifestaciones. Es más, el sionismo, lejos de ser compatible o algo similar con el judaísmo, es opuesto, entre otras cosas porque los judíos no persiguen objetivos políticos, sino espirituales. Y lo que pasa es que serán alrededor, pues por lo que yo tengo entendido, andarán entre el 2 y el 4% de lo que la inmensa mayoría de la gente mal llama judíos. Esto sí, con unas comillas descomunales. Esto es tan así que lo que Herzl tenía pensado es celebrar su famoso congreso en Múnich, en Alemania, pero la comunidad judía de allí se opuso por completo, obligándole a buscar otro sitio para sus maquiavélicos y coloniales planes. Y si bien el sionismo político era un concepto ya concebido antes y un término que ya fue acuñado, el máximo promotor e indiscutible ejecutor oficialmente fue Theodor Herzl, que expuso la idea finalmente en un congreso en Basilea, Suiza, en el año 1897. Sin embargo, Herzl era de origen házaro, y como la inmensa mayoría de los fundadores y líderes sionistas del Estado de Israel son descendientes de unos individuos que por allá por el siglo VIII se convirtieron a un pseudo-judaísmo por motivos de estrategia política y que nada tiene que ver con los judíos originales, que el único sionismo que veneran estos es el sionismo romántico de los antiguos profetas y tal de su religión, y del que no tengo absolutamente nada que decir, porque para mí cualquiera puede seguir la religión que quiera libremente, como no puede ser de otra forma, y yo le querré exactamente igual. Evidentemente tampoco digo que todas las personas de ascendencia házara o turcomongoles sean unos canallas sin entrañas o algo así. Lo que digo es que la mayoría de los que inmigraron a Palestina eran de esa ascendencia, y de este grupo un alto porcentaje sí eran unos verdaderos tarados, sobre todo muy racistas, crueles y sanguinarios.
Y entonces son estos individuos que se convirtieron, con comillas descomunales, a una especie de judaísmo sui generis, que contrariamente a lo que es el judaísmo original, no tienen el menor problema en asesinar, robar y lo que haga falta, ¿eh? Estos que fundan el Estado sionista, que eso es lo que en realidad es. Pero esto no lo digo yo, y por eso luego incidiremos más profundamente en este asunto, porque es más importante aún de cara al falaz discursito típico de la tierra de Israel ancestral de los pseudo-judíos y todos estos embustes y monsergas, es señalar que estos no tienen ascendencia semita, es decir, ni sus ancestros ni ellos habían puesto un solo pie en Palestina o en la península arábiga siquiera en toda su vida. Ni parece probable que hubieran visto aquello ni siquiera ni en pintura, como no fuera por alguna insólita casualidad o lo que sea. Claro, a mí por lo menos me resulta repugnante el cinismo y la hipocresía que se gasta el tipo este o lo que sea cuando habla de los invasores árabes. Pues perdona, pero no somos estúpidos, y sabemos leer. Y lo que es más que evidente es que no son los árabes palestinos los que se fueron a Cazaria ni a ninguna parte a robarle el país a nadie, sino que fue al contrario. Es decir, son los házaros, unos perfectos extranjeros, los que llegaron a Palestina para arramblar con todo, masacrar y demás, expulsar a los habitantes con el objeto verdadero de establecer una colonia patrocinada por Occidente. Eso es Israel, fundamentalmente. Decía David Ben Gurión, el primero en ser primer ministro sionista, válgame la esta, en 1948. Decía: si yo fuera un líder árabe, nunca firmaría un acuerdo con Israel. Es normal, nosotros hemos tomado su país. Es cierto que Dios nos lo prometió, pero ¿cómo podía interesarles esto a ellos? Nuestro Dios no es el suyo. Ha habido antisemitismo, nazis, Hitler, Auschwitz, pero ¿fue su culpa? Ellos solo ven una cosa: nosotros hemos venido y hemos robado su país. ¿Por qué podrían aceptar esto? Y claro, no es algo solo de Herz, sino que desde Ben Gurión hasta el actual premier, Benjamin Netanyahu, y toda la ristra de psicópatas, criminales, tarados, infanticidas que lleva detrás del Likud, así como la mayoría de los miles que inmigraron allí, son de ascendencia házara, y como vemos, ni su religión ni nada les frena un pelo a la hora de masacrar a quien se ponga por delante y demás. Es decir, estos pseudo judíos se morirán seguramente mintiendo, diciendo que son judíos con otras comillas brutales para engañar a todo el mundo, porque no tienen más remedio, claro, pero en realidad se parecen a los verdaderos originales como un huevo a un piano de cola, más o menos. O sea, nada de nada, vamos. Y por aclarar otro concepto fundamental, ¿qué es el israelo-sionismo o sionismo político? La siguiente es la definición más elocuente y veraz que yo conozco de dicho concepto y que es la que da el filósofo, el profesor de filosofía francés y prolífico escritor Roger Garaudi en su libro Los mitos fundacionales de Israel. Y consta, digamos, de tres partes. 1. Es una doctrina política. Desde 1896, sionismo se refiere al movimiento político fundado por Theodor Herzl. 2. Es una doctrina nacionalista que no ha nacido del judaísmo, sino del nacionalismo europeo del siglo XIX. El fundador del sionismo político, Herzl, no apelaba a la religión. No obedezco a un impulso religioso. Soy un agnóstico. Lo que le interesa no es particularmente Tierra Santa. Acepta de buen grado para el cumplimiento de sus objetivos nacionalistas Uganda o la Tripolitania, Chipre o Argentina, Mozambique o el Congo. Y 3. Es una doctrina colonial. A este respecto, el lúcido Theodor Herzl no oculta sus objetivos. Como primera etapa, realizar una compañía a la carta bajo la protección de Inglaterra o de cualquier otra potencia, a la espera de hacer el Estado judío. Por ello se dirige a quien se había revelado como el maestro en este tipo de operaciones,
el traficante colonial Cecil Rhodes, que de su compañía a la carta supo hacer una África del Sur, dando a una de las tierras integrantes su propio nombre, Rhodesia. Hearst le escribió el 11 de enero de 1902. Le ruego que me envíe un texto en el que diga que ha examinado mi plan y que lo aprueba. Si se pregunta por qué me dirijo a usted, señor Rhodes, le diré que es porque mi programa es un plan colonial. Doctrina política, nacionalista y colonial. Tales son las tres características que definen al sionismo político tal y como triunfó en el Congreso de Basilea, en agosto de 1897. Theodor Herzl, su genial fundador, pudo decir con justa razón al término de este congreso: he fundado el Estado judío. Bueno, en realidad lo que tenía que haber dicho es: he fundado el Estado sionista, pero vale. Garaudi continúa después: medio siglo más tarde es en efecto esta política la que aplicarán escrupulosamente sus discípulos al crear, según sus métodos y siguiendo su línea política, el Estado de Israel, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Pero esta empresa política, nacionalista y colonial, no tenía nada de la proyección de la fe y la espiritualidad judías. Al tiempo del Congreso de Basilea, que no pudo celebrarse en Múnich como lo había previsto Herzl por la oposición de la comunidad judía alemana, se celebraba en América la Conferencia de Montreal, también en 1897, donde, a propuesta del rabino Isaac Meyer Weiss, la personalidad judía más representativa de la América de entonces, se votó una moción que se oponía radicalmente a dos lecturas de la Biblia: la lectura política y tribal del sionismo y la lectura espiritual y universalista de los profetas. Decían estas comunidades de judíos en la Conferencia de Montreal: desaprobamos completamente cualquier iniciativa tendente a la creación de un Estado judío. Tentativas de este género ponen en evidencia una concepción errónea de la misión de Israel que los profetas judíos fueron los primeros en proclamar. Afirmamos que el objetivo del judaísmo no es ni político ni nacional, sino espiritual. Apunta hacia una época mesiánica en la que todos los hombres reconocerán pertenecer a una sola gran comunidad para el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. Y esto resume la primera reacción de las organizaciones judías, desde la Asociación de Rabinos de Alemania o la Asociación Israelita Universal de Francia, hasta la Israelitisten Alliance, o como se pronuncie mejor, de Austria, o las asociaciones judías de Londres. Bueno amigos, Garaudi da además toda una serie de ejemplos de judíos que no tienen que ser necesariamente ortodoxos ni mucho menos, pero por abreviar simplemente os voy a poner algún ejemplo en plan diapositivas mientras comento esto, y si queréis le ponéis la pausa. En cualquier caso, este libro os lo recomiendo encarecidamente, aparte de, por lo visto, hasta el momento, porque de hecho publicarlo le costó un multazo del 15,5. No recuerdo ahora cuánto, pero también 6 meses de prisión. El gran crimen fue exponer determinados datos de forma académicamente rigurosa que cuestionan algunos aspectos del Holocausto. Y cabe pensar que, como lo hizo también, que refutarle era casi una misión imposible, pues optaron por el plan B. Pero en fin, os dejo con una reflexión suya tremendamente interesante e ilustrativa que hizo, y luego pasamos a ver a algunos judíos de distintas partes del mundo condenando el sionismo político o israelo-sionismo en su propia voz. Esta civilización exagera el individualismo, privando al hombre de sus dimensiones más propiamente humanas, o sea, la trascendencia, la posibilidad permanente de ruptura con las ataduras del pasado y del presente para crear un porvenir inédito, y la comunidad, o sea, la conciencia en cada uno de ser responsable del porvenir de todos, utilizando todos los medios científicos, técnicos, económicos, políticos, culturales y espirituales para que cada mujer, cada hombre, cada niño pueda desarrollar plenamente toda la riqueza humana y todo el poder de creación que lleva dentro de sí. Privado de estas dos dimensiones humanas fundamentales, el mundo se reduce a una jungla en la que se enfrentan ciegamente y con violencia las voluntades de crecimiento y los deseos de poder de los individuos, los grupos y las naciones.